Ante la coyuntura que representa el segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Colegio de la Frontera Norte aporta la opinión especializada de sus catedráticos e integrantes. En esta ocasión nos acompaña el doctor Emilio Ignacio Díaz Carnero, quien es parte de la unidad del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, y yo le pregunto, ante la especialidad que él tiene, que es geografía, es doctor en geografía, doctor, ¿cómo observa la movilidad en estos momentos en la frontera México-Estados Unidos? Hola, buenos días, Rocío. Muchas gracias. Pues mire, sí, yo quisiera antes que nada aclarar, porque es muy importante esto. Yo hablo siempre de dos flujos, uno de población y uno geográfico. El de población hay que entender que los flujos que estamos viendo ahora de personas en movilidad tiene que ver lo que llamamos los flujos mixtos. Por un lado es personas migrantes, que es la migración tradicional, la migración económica, gente que cambia su residencia, que se moviliza para buscar mejores oportunidades de empleo, de trabajo, de bienestar para sus familias. Y es la migración, digamos, más tradicional y la que ha caracterizado nuestra región por 40 años o incluso más, y de la cual el COLEF pues es especialista. Hay grandes investigadoras e investigadores en nuestra institución que han estudiado a la población migrante, la economía de la migración y todas las características del fenómeno migratorio. Pero por otro lado tenemos a población desplazada forzada, que es muy diferente a las personas migrantes, porque las personas desplazadas han tenido que huir de su lugar de residencia o de su trabajo habitual por cuestiones de persecución, ya sea por persecución por cuestiones de raza, de religión, de pertenencia a un grupo religioso, de opinión política, o porque ha habido conflictos, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, cuestiones de género también en algunos instrumentos regionales. Bueno, en México lo tenemos tipificado, la cuestión de violencia de género para las personas que solicitan refugio. Entonces, son dos tipos de personas y dos poblaciones, las migrantes y las desplazadas forzadas. Y las personas en situación de desplazamiento forzado pues necesitan protección, ellas solicitan protección internacional. Y cuando hablamos de personas desplazadas, hablamos de personas que solicitan protección en otro estado, por ejemplo, las personas centroamericanas o mexicanas que solicitan asilo en Estados Unidos, las personas centroamericanas de Guatemala, Honduras, El Salvador, que solicitan protección en México, el refugio, o personas desplazadas internamente, que son las personas que están en esta misma situación, que están huyendo de sus lugares de origen, pero que no han cruzado una frontera internacional. Entonces, cuando hablamos de personas desplazadas, hablamos de solicitantes de asilo que están todavía solicitándolo, personas refugiadas que ya tienen la protección de algún estado o el reconocimiento de algún estado, y personas desplazadas internas. Entonces, por eso hablamos de flujos mixtos. Hoy en nuestra frontera y en nuestro territorio están pasando flujos mixtos. Personas que son migrantes, que sí van por busca de una mejor oportunidad económica, pero también personas que necesitan protección y que están solicitando la protección de algún estado. Entonces, por eso es muy importante entender que son dos flujos de personas, las migrantes y las desplazadas. Ahora bien, también estas personas, pues los perfiles de las personas son muy diferentes, porque, por ejemplo, característicamente las personas migrantes es el hombre solo, la mujer sola, que permanecía periodos cortos en la frontera, ¿no? Para cruzar, ¿no? Pero las personas en situación de desplazamiento forzado normalmente viajan en familias. Y lamentablemente, y esto es un hecho, hay muchas niñas, niños y adolescentes. Incluso podemos decir que a veces llega hasta el 40% de la población desplazada es niña y niño menores de 11 años. Eh, entonces, y estas personas, estas familias, permanecen más tiempo en la frontera. No es como la persona que va a migrar y va a cruzar en un día, una semana, lo mucho, pero una persona que está buscando protección permanece prolongados periodos en la frontera, ¿no? Hemos documentado casos de meses, incluso de años, ¿no? Con estas nuevas situaciones en la frontera a lo largo de los años. Y entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque las personas son diferentes, los tiempos son diferentes y sus necesidades de atención y de protección son diferentes. No es lo mismo tener un albergue
para personas solas que están poco tiempo de paso que tener un albergue para una familia completa que va a estar meses, o con muchas niñas y niños, o que vienen con muchas necesidades de salud física, mental, emocional, que necesitan asesoría legal es diferente, la misma documentación, la comunicación que necesitan con sus familiares o las políticas de inclusión que se pudieran generar para integrar a estas personas son diferentes. Entonces, por eso es muy importante entender la diferencia entre población migrante y población desplazada, porque a veces tanto los políticos como los medios de comunicación a todos los etiquetan como a migrantes y se olvida que existe esta diferencia en el perfil de las personas y en sus necesidades, ¿no? Porque no es lo mismo atender a las personas con policías, con militares, que con gente que les va a dar una cobija, que les va a dar medicina, que les va a dar atención médica. Entonces, son dos poblaciones que es importante atender y esa es la población que estamos viendo. Ese es el flujo mixto que hemos visto desde la última, digamos, de mediados de la década pasada, desde el 2014, 2015, se ha intensificado este flujo de personas desplazadas por nuestro territorio. Actualmente ACNUR nos habla de que existen más de 117 millones de personas en esta situación en todo el mundo y en nuestra región se calcula que es entre 1 millón y medio millón de personas. Cuando digo nuestra región es lo que los autores llaman el subsistema migratorio mesoamericano, que incluye México y Centroamérica. Entonces, esto es muy importante tener esta diferenciación de estas dos poblaciones. Y ahora, otra cosa que es muy importante tener muy en cuenta en estos tiempos del segundo mandato de la presidenta de Estados Unidos es los flujos, porque hemos hablado, normalmente se entienden los flujos de sur a norte, que es las personas que están migrando desde México hacia Estados Unidos o de Centroamérica pasando por México hacia Estados Unidos y que incluye este flujo mixto, ¿no? Tanto de migrantes como de personas desplazadas. Pero también existe el flujo de norte a sur, que normalmente es el de las personas deportadas tradicionalmente o retornadas a nuestro país, pero también a las personas que han solicitado asilo en Estados Unidos y que por programas como el Quédate en México o el Protocolo de Protección a Migrantes han sido retornados a nuestro país para que esperen sus citas y sus trámites de asilo en Estados Unidos en nuestro territorio. ¿No? También cuando estuvo la pandemia, a través del Título 42, fueron retornadas muchísimas personas nacionales y extranjeras a territorio nacional. Entonces, hoy ante esta nueva coyuntura que estamos viendo, ahorita se habla mucho de la invasión, supuesta invasión que utiliza la categoría, la administración de Estados Unidos, de este flujo de sur a norte. Pero ellos se están amenazando con ampliar las redadas, las deportaciones, que lo que nos va a traer es que va a haber un aumento en el flujo de norte a sur. Y ese es el que todavía tenemos mucho por analizar, porque ahí incluyen a mexicanos que llevan 20 años a lo mejor viviendo ahí, que tienen toda su vida, mexicanos que han cruzado apenas y los han detenido, o mexicanos desplazados internos que están huyendo de la violencia en nuestro país y que solicitan protección en Estados Unidos y que son negada esa protección y son devueltos al territorio nacional. Entonces, ahí ya solo con los connacionales ya vemos tres perfiles de personas muy diferentes, con necesidades de atención muy diferentes. Y lo que es una incógnita ahora es que si va a haber deportados de otras nacionalidades a territorio nacional. Ese es como una primer abanico que quisiera dar Claro, a grandes rasgos. como dicen, hablando de geografía, hizo un mapeo de cómo está la situación. Señor, ¿cuáles serían las consecuencias políticas de esto que se está viviendo en este momento? Pues mira, también algo que hay que tener en cuenta es que el sistema, hay un mito, digamos, también sobre el sistema migratorio, las cortes migratorias de Estados Unidos, ¿no? Mucha gente cree que el sistema de cortes migratorias de Estados Unidos depende del Poder Judicial en Estados Unidos y no. El sistema de cortes migratorias en Estados Unidos depende del Poder Ejecutivo, del Departamento de Estado, o de justicia, ahorita ya dudé, perdón, pero es del Poder Ejecutivo y normalmente los jueces de migración son ex Border Patrol,
con que tienen pues, una tendencia muy fuerte, con una carga ideológica y racializada, con perfiles muy marcados para las personas. Entonces, también hay mucha simulación luego en el sistema migratorio de Estados Unidos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. Y eso pues tiene consecuencias, porque si ahora han cerrado y despedido a muchas personas que estaban en ese sistema, que de por sí tiene un rezago enorme de casos, pues va a ser muy complicado. Entonces, esta es una primera cuestión que hay que tener en cuenta. La otra es lo que decía hace rato, o sea, los medios como los políticos no diferencian entre los flujos de personas migrantes como de las personas en situación de desplazamiento, lo cual tiene implicaciones y riesgos sociales, ¿no? Para las personas y sus derechos y sus necesidades. Tanto en los medios, porque son los que comunican a la sociedad, como los políticos, que a la vez hacen políticas públicas, pero empaquetando a todos y sin tener en cuenta estas cuestiones. Eh, Esto pues tiene serias consecuencias para México, ¿no? Porque como bien dijo nuestro fundador, el doctor Jorge Bustamante y su gran colega Mario Ojeda del Colegio de México, que siempre hablaban de esta relación asimétrica entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, somos conscientes de esa relación asimétrica entre México y Estados Unidos, donde a veces se toman decisiones unilaterales por parte de Estados Unidos que afectan a México y México tiene que responder de una u otra forma, ¿no? Esta idea de la simetría de poder en las relaciones México-Estados Unidos es muy importante porque nos ayuda a situarnos en términos de la acción académica, de la acción analítica. Y también puede dar elementos y pistas para la acción política, ¿no? Porque en la acción académica, pues identificamos problemas y vemos sus cuestiones, pero la acción política, pues busca soluciones a estos problemas, ¿no? Entonces, por un lado se puede hacer el análisis, pero la respuesta es complicada porque pues históricamente hemos visto que Estados Unidos ha tomado decisiones unilaterales que afectan a México. Por ejemplo, lo que nosotros en la academia hemos llamado esto de la externalización fronteriza y externalización del asilo, ¿no? La primera, la externalización fronteriza, es que hemos sido instrumentos, digamos, de las políticas de contención de Estados Unidos, ¿no? Como con la Guardia Nacional, con el Instituto Nacional de Migración, con los operativos desde la frontera sur y todo lo que se llama las fronteras vertical a lo largo del país, donde las políticas de contención migratoria pues nos obligan a hacerlas en México y se hace ese papel, digamos, de Border Patrol de Estados Unidos, pero en territorio nacional. Mucha gente también llama de políticas extraterritoriales de Estados Unidos. O lo de la externalización del asilo, como el caso de los protocolos de protección a migrante, donde Estados Unidos decide, en la primera administración de Trump, que, que va a mandar a las personas que solicitan asilo a nuestro territorio y México pues la recibe, ¿no? Con grandes consecuencias para México, porque pues México no tiene ni la infraestructura, ni los presupuestos, ni la institucionalidad, ni los protocolos, ni los lineamientos, ni las personas capacitadas para atender a estas personas en esta situación y en esa magnitud de personas, ¿no? Entonces, esto tiene muchas consecuencias que afectan a nuestro país y en eso, pues, el Estado mexicano, yo insisto, el Estado mexicano, y en ese Estado entramos todas y todos, instituciones de gobierno, los tres niveles de gobierno, los tres poderes, las universidades, los centros de investigación, las iglesias, los medios de comunicación, las empresas, todos los que formamos el Estado mexicano, pues tenemos que comprometernos y atender esta situación, en vez de dejárselo solo al gobierno y que le dé un enfoque de seguridad nacional, donde pone a los militares y a la Guardia Nacional y a las fuerzas operativas de seguridad a atender a estas personas. Entonces yo creo que ese es un primer reto que se plantea ante esta amenaza de estas decisiones unilaterales de nuestro vecino del norte, que es muy poderoso, ¿no? Esa es una primera de las consecuencias políticas que yo veo porque tenemos el riesgo de esta simetría de poder. Bueno, en parte ya también nos perfiló lo que serían las consecuencias sociales, pero no sé si pudiera profundizar más en esto, doctor. Sí,
Porque efectivamente, como lo que yo le he comentado, y esto es a partir de la historia, o sea, ahorita estamos reflexionando a partir de lo que ya hemos visto, ¿no? Con la primera administración de este presidente que es innombrable, y la administración de Biden, pero también los anteriores, como Obama, que fue el gran deportador de personas, ¿no? Lo que hemos visto es que como hay es un tema muy delicado políticamente, tanto para Estados Unidos como para México, se vuelve muy hermético, digamos, la información, y esto complica el diálogo entre todos los actores que he mencionado, entre la sociedad civil y el gobierno, entre los empresarios, y esto hace que muchas veces la sociedad civil, las iglesias, los albergues, la iglesia católica, la iglesia protestante, evangélica, pues, y los gobiernos locales tengan que asumir la carga de esta responsabilidad, ¿no? Lo hemos visto en Juárez, donde el municipio de Juárez, sin tener atribuciones, estableció un albergue que realmente marcó la diferencia. O el gobierno de Chihuahua, donde hizo un hospital, para atender a todas las poblaciones, pero sin tener atribuciones y sin tener presupuestos, pero ellos respondieron. Me imagino que en el caso de Tijuana también los albergues. Entonces, esto hace que la sociedad civil sea realmente la que asuma, digamos, el impacto de este fenómeno, de esta consecuencia política, eh, y es importante hoy que tenemos en ese diálogo entre sociedad civil, los diferentes actores, con las diferentes instancias de gobierno, porque si no es muy precaria y muy limitada la atención y protección que se le tiene que dar a estas personas, que como hemos dicho son familias, son niñas, niños, adolescentes, y permanecen largos periodos de espera en un contexto que es completamente ajeno a ellos, muchas veces es muy agreste, o sea, por el solo el clima ahora, ¿no? El clima es muy frío, pero también la inseguridad, ¿no? Y los riesgos que pueden presentarse en su estancia, tanto en su travesía por el territorio nacional, como en su estancia en las ciudades fronterizas. Por eso yo creo que sí se necesita un enfoque en la política migratoria que involucre a toda la sociedad. Y eso es bien importante porque también Bustamante y Mario Ojeda nos decían, ante una decisión unilateral de Estados Unidos, pues México no puede responder en la misma dimensión, ni económica ni militarmente, pero sí políticamente. Y cuando decimos políticamente es culturalmente. Entonces, ahí es donde podemos sacar nuestra historia como nación mexicana, que siempre hemos recibido a refugiados, hemos recibido a exiliados. Yo mismo soy nieto de exiliados y este país nos permitió reconstruir nuestras vidas. Entonces, México tiene historia, tiene elementos, pero no lo puede hacer solo el gobierno y mucho menos el ejército. Tenemos que estar todas y todos los integrantes de esta gran nación que somos, para hacer frente a una amenaza como la que se nos pone, ¿no? En esta situación. Y, bueno, doctor, de alguna manera y para cerrar esta breve conversación con usted, la geopolítica de esta zona y en relación a lo que es México y Estados Unidos, pues tendrá cambios importantes, aunque pues Donald Trump cambia a veces, apenas hoy pues, está cumpliendo sus 5 días de mandato y dijo que las negociaciones con México van bien, pero entiendo que todo esto tiene cambios geopolíticos importantes. Claro, yo primero que nada, el Trump 2.0 es muy diferente al Trump 1.0, y principalmente porque hoy esta nueva administración tiene la mayoría en las dos, en el Senado y en la Casa de Representantes. Es un Trump más poderoso, es un Trump más suelto, tiene mucha fuerza en el Poder Judicial que le puedan cortar sus decisiones. Ganó por un gran margen de votos, entonces este Trump es un Trump más poderoso, más contundente y que se enmarca en un contexto de cambio geopolítico internacional, donde Estados Unidos es un proceso de decadencia, digamos, la globalización financiera que impulsó el mundo anglosajón se está desinflando. Hoy estamos ante una desglobalización y un mundo multipolar, donde ya no solo Estados Unidos es hegemonía, sino que está Rusia y está China. Entonces hay un cambio geopolítico y Estados Unidos pues quiere mostrarse fuerte ante esta situación y pues va a hacer muchas cosas que van a llegar a sorprendernos. Podemos
a hacer otro programa al respecto a eso, de las acciones que yo veo venir hemisféricamente. Entonces, es un cambio en la geopolítica, pero también es un cambio económico, porque estamos saliendo de un patrón de reproducción de capital para entrar a otro, y estamos justo en un proceso de transición que no se acaba de definir, diría Gramsci, algo que se tarda en morir y algo que se niega en morir y algo que se tarda en nacer, ¿no? Esta metáfora del Minotauro. También estamos ante un contexto de nuevas derechas, ¿no? De neofascismos. Entonces, donde las izquierdas, la socialdemocracia y los liberales, pues tienen que darle una respuesta a este avance neofascista de las derechas, que trae mucha censura y represión de las opiniones. Y eso en cualquier sociedad es una regresión, ¿no? Hay que cuidar mucho la libertad de expresión y cuidar estas censuras que vienen de los neofascismos y las neoderechas. Sí, esta libertad de expresión de que menciona. Pero también es un momento de cambio cultural. Ajá. Le escucho. Perdón, doctor, es que ahorita que habló de la libertad de expresión, creo que es una preocupación muy importante que se establece precisamente a estos pocos días del segundo mandato de Trump, en Trump 2.0, porque pues se ve amenazante la situación. Claro, y por eso las palabras de la obispa en la presencia de Trump hace 2 días son realmente de una muestra de valor y de coraje, porque lo dijo con una humildad, con un cariño, una compasión propia de ese ámbito religioso, y le dijo pues que la gente tiene miedo y pues que tuviera compasión, y se lo dijo a la persona más poderosa ahora del mundo cuando él está como hemos visto, pues con todos los poderes, nadie le puede decir nada, y mire cómo le ha ido a la obispa, que fue muy valiente. Sí. Entonces, yo creo que esos actos de valor son muy importantes, este, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, yo ahora veo el plan México te abraza, que creo que es una buena iniciativa de México, pero todavía faltan ver los cómos, ¿no? Digamos, no está, hemos oído declaraciones, pero no tenemos el documento todavía, y no queda claro también si se van a recibir a personas extranjeras o solo van a ser recibidos los deportados mexicanos, porque también eso tiene implicaciones legales, tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones políticas, pero sobre todo, pues tiene una responsabilidad social con las necesidades y con los derechos de estas personas, ¿no? Ya tenemos antecedentes con los título 42, los protocolos de protección a migrantes. Incluso ya hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la que le dijo a México que hubo errores en la implementación de los protocolos de protección a migrante porque no se publicaron sus lineamientos y sus criterios en el diario oficial de la Federación. Entonces, ya tenemos una experiencia pues que sería lamentable repetirla. Entonces, podemos aprender de estas experiencias para tener una atención y una protección a la altura de las circunstancias, con nuestra tradición humanista y nuestra tradición de asilo y de refugio, en estos 9 centros de atención que se van a instalar en cerca de los 11 puntos de repatriación tradicionales, ¿no? Que al parecer parece que van a estar trabajando 18 secretarías en conjunto, y que tienen pues presupuesto para autobuses y para unas tarjetas paisano, que es lo que hemos escuchado, pero que faltan los cómo. A mí nos gustaría saber los cómo, pues para poder apoyar desde la academia y desde las diferentes fuerzas sociales, como he dicho, ¿no? Y también algo que es muy importante y que se sabe, digamos, en las personas que estudiamos esto, es que cuando vienen políticas de mano dura o como de mucho miedo y de disuasión, digamos, como las de separación de familias, que fue una tragedia en la primera administración Trump, que no se nos olvide que Trump implementó una política de separar familias que ni los nazis hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Este, Esto generó que las rutas las personas fueran por rutas más peligrosas, ¿no? Que hubiera más secuestros, más extorsiones, el aumento en los costos de los coyotes, mayores riesgos en accidentes. Entonces, esta situación también es muy riesgosa para las personas que se encuentran en movilidad. Entonces, yo creo que el contexto es muy adverso y tenemos que tener
la mayor transparencia, la mayor comunicación, el mayor diálogo para poder atender como nos gustaría que nos atendieran, porque al fin y al cabo son, o sea, estamos hablando aquí de extranjeros en nuestro territorio, pero que los quisiéramos quisiéramos tratarlos como quisieran que nos trataran a nuestros paisanos en Estados Unidos, donde todas y todos tenemos un primo, una prima, un sobrino, una amiga, un amigo, y no queremos que los maltraten, entonces tampoco nosotros vamos a maltratar a las personas y más bien vamos a sacar lo mejor de nuestra nación, yo diría, ¿no? Doctor Díaz Canero, muchísimas gracias por esta conversación pues también nosotros le damos las gracias. Nos vemos en la próxima. Que tenga muchísima salud y bendiciones en este ciclo. Muchísimas gracias. Gracias.